Ahí estamos entonces. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el podcast hoy. Hola Felipe, bien aquí terminando la semana. Gracias por invitarme. Acá con Francisco compartimos varias cosas, una de ellas es los libros, quizás para ir más en detalle los libros de productividad, que yo conocí a Francisco en LinkedIn con su newsletter, que entiendo que está pausada o cancelada por un tiempo y vamos a hablar de eso igual. Y Francisco igual ha estado o yo lo conocí también escribiendo en LinkedIn, ¿no es cierto?, aportando opiniones sobre lo que se dedica a él, que es hacer product manager, también sobre libros, sobre tips, etcétera. Y también entiendo que en algún momento dijiste, no más, no quiero seguir escribiendo, y también vamos a hablar de esa decisión que te hizo parar. Pero, Francisco, me gustaría empezar este episodio preguntándote, ¿a qué te dedicas actualmente? Entiendo que estás en Santiago y para la gente que está escuchando sería bueno tener un contexto de lo que estás haciendo ahora. Dale, sí, yo soy Product Manager, PM, en una empresa de salud y tecnología que se llama Examedi. Es una startup pequeña, digamos, somos 150 personas. Operamos en Chile y México y nosotros hacemos servicios de salud a domicilio. Quizás un poco como Uber o Uber Eats te permiten acceder a un auto, a comida, ¿cierto? En tu casa. Nosotros disponemos varios servicios de salud. Comenzamos hace ya casi 2 años, muy enfocados en el COVID. Éramos la mejor alternativa para hacerte un PCR a domicilio, yo creo, en junio del 2000. Y bueno, después también el cambio de la pandemia nos fue obligando a abrir nuevos servicios. Y hoy hacemos un montón de cosas: exámenes de sangre, electrocardiograma, vacunas, vitaminas en inyección. Hace 2 meses lanzamos nuestra telemedicina y en verdad nuestro sueño es como tener un ecosistema de salud para todas las familias de Latinoamérica, y que todos los servicios de salud que tú puedas tener en tu casa, ojalá que te los puedas hacer en tu casa, cosa que ni el tiempo ni el dinero sea una barrera como para cuidar. Eh, Y bueno, yo trabajo como Product Manager, no sé si valdrá la pena hacer el doble clic ahí, quizás sí. sí, a lo mejor para los que no conocen muy bien este rol, Ujú. y tengo una pregunta después para hacerte específico de este rol, pero vamos con lo esencial. ¿Cómo definirías tú ese rol de Product Manager actualmente? Esa pregunta es súper difícil, en verdad. Yo creo que si uno no se le puede explicar algo bien a su papá o a su mamá, es que no lo entiende tan bien. Y yo todavía no puedo explicarle bien a mis viejos qué hago, pero un product manager al final es como una persona que coordina o orquesta de principio a fin nuevas funcionalidades de software. O sea, sí o sí un cargo relacionado con software. Y tú como PM estás a cargo desde que alguien da una idea que se puede transformar en alguna funcionalidad del software que hagan en tu empresa, de tomar esa idea, definirla, validarla, después trabajar con el equipo de diseño para diseñarla, con el equipo de desarrollo para desarrollarla, y después evaluarla y ver cuáles son los pasos siguientes, si hay que iterar, si hay que hacerla todo de nuevo, etcétera. Entonces, como el product manager es la persona que guía esa nueva feature o funcionalidad desde el principio al fin, y está ahí todo el tiempo y al final se hace responsable un poco de si es que funcionó o no. Sí. ¿Hay, hay, Hay, hay alguna definición que es como, perdón, que es como que los PM están a cargo del qué y del por qué? Es como qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y obviamente los devs están a cargo del cómo, que es como cómo finalmente lo vamos a implementar. No sé, pero en mi experiencia, el product manager es el que probablemente está en un loop constante de desarrollo y validación de productos, o sea, parte desde que se piensa un feature hasta que al final se lanza. Creo que es un cargo muy intenso en ese sentido, porque al final tú eres como el que tiene que responder todas las preguntas al final del día, o sea, lo Mm. respondes de los developers, le respondes a tu jefe o a tu manager, que es el que también tiene una visión quizás más alta del producto. Es así realmente así muy intenso de no parar finalmente con esto. Sí, sí, es bastante intenso. Así como anécdota, yo estuve haciendo unos cursos de Product Manager y una de las charlistas que estaba en los cursos había sido Product Manager de Facebook, me acuerdo, de Instagram, perdón, durante cuando lanzaron los live que ahora, bueno, imagino que todo el mundo usa. Y ahí alguien del curso le preguntaba si se podía tener como un balance de trabajo-vida y ser Product Manager, y ella decía que no, que era imposible. No sé si sea tan así, pero sí, es intenso, hay que malabarear harto y también como que parte del trabajo es como tener, como que harta gente, dejar harta gente feliz, como a los stakeholders de la compañía, a tu equipo de desarrollo, a los usuarios, y todos ellos tienen que estar como, no sé si feliz, pero convencidos de lo que estás haciendo. Entonces es intenso y te tiene que gustar hacer un poco de todo también. Mm, sí.
Hay una cosa ahí, y lo tenemos como tema, que es esta relación entre el Product Manager y los desarrolladores, que es como, yo no sé, nunca he sido Product Manager, pero hay un balance, me imagino, que tú tienes que tener con lo que los clientes están pidiendo y con esta bola de nieve que se va formando también de technical dev de los desarrolladores. O sea, y me imagino que tu cargo debe ser difícil en ese sentido, en decir no a cosas que los desarrolladores quieren hacer algunas veces, pero que por temas de impacto, los product managers siempre tienen este término como de el business impact o el revenue que puede traer al producto. Entonces, cuando, por ejemplo, si un desarrollador viene y dice, es que quiero moverlo a la versión 18 de React, pero realmente eso no va a dar ningún impacto de negocio, digámoslo de forma simple, es difícil esa posición, ¿cierto? Para ti como decir no y privilegiar otras cosas que van a dar más valor al negocio. Sí, no, de todas maneras. Igual yo creo que, como al menos en Examedi todavía estamos en una etapa más bien temprana, lamentablemente no hay tanto espacio para ir cerrando esa deuda técnica, como todavía nos falta mucho que probar. Pero yo también, por otro lado, soy bien cuadrado, entonces yo también, esa deuda técnica también me duele a mí, quizá no tanto como a los devs, pero así yo también de repente trato de ir empujando proyectos que van cerrando ese tipo de cosas. Claro. ¿Y cuál, tú estás trabajando en una aplicación de salud, cuáles son las cosas que siempre tienes que estar como un poco ahí pendiente de, creo que lo hablábamos la vez pasada cuando tuvimos una conversación que era el tema, por ejemplo, la información personal, ¿cierto? Hay ciertas cosas que tú tienes que estar más atento porque es una aplicación de salud en donde se involucran historiales médicos, ciertos temas de privacidad, pero ¿nos puedes hablar un poco de eso, de cómo ha sido tu evolución desde quizás cuando empezaste hasta ahora, en cómo se han ido dando esas cosas? Sí, bueno, yo antes de estar en Examedi también estuve involucrado con proyectos de salud pública, entonces ella había logrado como tomarle el peso un poco a la industria, y, pero pasa harto en salud que la operación, si algo sale mal, puede tener consecuencias muy graves, entonces eso te obliga a estar muy atento, yo creo. Por ejemplo, y no por desmerecer otras industrias, pero en retail o en el mismo Uber Eats, si a alguien no le llega la hamburguesa, va a estar enojado, obviamente, pero no se va a morir. Pero en Examedi nosotros podemos tener, por ejemplo, no sé, una paciente de 85 años postrada que tiene que tomarse exámenes para poder entrar a una cirugía de urgencia, por ejemplo. Entonces, como que en salud, y lo cual lo hace muy motivante también, pero también desafiante, es como que todo es 1 o 2 niveles más grave que lo que sería en otras industrias. Entonces eso te obliga, como la operación pesa mucho en Examedi en el sentido de que a todas las áreas le afecta al final que las cosas salgan mal. Si algo sale mal, sale muy mal. Entonces te obliga a estar como ahí bien, bien atento. Claro, ahí me imagino que deben tener algún sistema de alertas o cómo funciona eso para algún plan, ¿cierto? Por los fines de semana o horarios donde no se trabaja. ¿Me puedes Sí, explicar? sí, tenemos, o sea, el equipo de operaciones, tenemos un equipo de soporte que está, siempre que hay una enfermera en la calle, hay alguien de Examedi dándole soporte por si pasa algo. Entonces, a cualquier hora que tú te puedas tomar un examen, hay alguien que te pueda ayudar, básicamente. Y también los devs tienen un turno rotativo de soporte, donde también si se rompe algo tiene que estar alguien para poder arreglarlo. Entonces, al final, la industria te obliga a ordenarte, como que no hay otra opción. Claro, en ese sentido, o sea, me imagino que igual debieron haber algunos periodos de estrés o de cosas. ¿Puedes contarnos alguna historia sobre eso? Sí, sí. Bueno, cuando yo llegué a Examedi, todavía estamos terminando como una de las grandes olas de la pandemia. Y ahí, como yo te decía, hacíamos muchos exámenes PCR y llegó una ola que ya todos los laboratorios, nosotros trabajábamos con varios laboratorios y estaban todos saturados. O sea, ya, si los PCR tenían que salir en 24 horas, estaban saliendo en 48. Ahí. Y también era un tiempo en Examedi donde, para cubrir estos turnos que yo te contaba, todos dábamos soporte en la empresa. Todos nos conectábamos al chat y le dábamos soporte a las personas. Y bueno, ahí hubo un periodo, creo que fue como en enero, hace ya un año y algo, que ese soporte era horrible. Así, no había nada más que decirle a las personas como el laboratorio está colapsado, como se atrasó, lo siento, y quedarse ahí y nada, recibir las quejas, gente muy, muy enojada, muy enojada. Y bueno, eso también, como sentir esos dolores en el soporte, te ayuda también es como que te motiva a ir arreglando las cosas también. Pero esa fue una época bastante estresante, como que todo el equipo tomaba el soporte, todo el equipo se desgastaba así como emocionalmente
por un problema que al final era contingente al país, o sea, si en cualquier laboratorio estaba colapsado el tema. Pero bueno, por suerte eso ya pasó y ahora que el COVID ya no tiene muchas señas como de volver como a colapsar el sistema, eh, así ya no debería volver a pasar. Sí, bueno, de hecho, cuando yo estuve en Chile el año pasado, me tuve que tomar un examen de COVID para traerlos de vuelta en el viaje como positivos y se notaba esa, esa urgencia o ese retraso al final que había Claro, con todos los exámenes. Fue complicado porque, claro, también, también por otro lado, ¿cierto? Estábamos en una situación bien única, entonces como estar pidiendo, o esa gente enojada, claro, unas veces hay gente enojada con razón, pero otras veces también un poco la instantaneidad de como estábamos acostumbrados antes del COVID, exigirle en un momento así también, quizás habría que entender un poco más sobre esos retrasos. claro. Claro, es que ahí en esa época también pasaba que la gente, como era enero, y ya era el segundo año de la pandemia, la gente necesitaba esos PCRs para subirse a aviones, Sí, o para ir a paseos de curso, lo que fuera. Entonces, claro, pucha, disculpa, si perdiste el avión, te pagamos el pasaje, etcétera. Siempre nos preocupamos mucho de eso, pero es fome. No es agradable tener que darle a un paciente esa noticia. oye, Francisco, y ahora bueno, que ya pasaste todo ese periodo, ¿cuáles son, si me puedes hablar como algunos features, algunos proyectos que estás como emocionado por trabajar ahora en examen? Mira, ahora la última, yo diría como mes y medio, estaba viendo el lanzamiento de telemedicina y que ha sido un proyecto súper interesante porque ha combinado como operaciones con harto con tecnología. Tenemos como, nuestra telemedicina es 24/7, entonces no es como que tú agendas una hora, sino que tú te conectas, te pones a una cola y te toma un doctor. Y ese doctor además es de una empresa externa, entonces ahí hubo que coordinarnos como con otro equipo de tecnología que no éramos nosotros, cómo iba a funcionar, tuvimos que buscar ahí alternativas para tener software de llamados. Entonces, ahí tuvimos como, hay un desafío bien interesante que era cómo levantar un software de llamado que fuera síncrono al final y que nosotros pudiéramos escuchar, o sea, no escuchar, sino que estar atento a todos los eventos de la sala de llamados, si se salió el doctor, entró el paciente, etcétera. Eh, y además armar un flujo entretenido, fácil de usar, porque la idea es que esta es una telemedicina que es instantánea, o sea, tú pones tus datos, pagas 3 minutos y se conecta un doctor. Entonces, dar ese estándar y hacer un buen producto tecnológico, además bueno para móvil, porque a la gente le gusta tomar la telemedicina en el teléfono, entonces eso ha sido bien interesante y nos ha ido súper bien y está recién partiendo, o sea, nos queda mucho más, hay muchísimas ideas de cómo mejorar la experiencia. Y es, bueno, también es algo como que nos mueve a nosotros en Examed, es que a la salud y a los sistemas de salud hay como muchas prácticas base que ya están en el e-commerce, que ya están en muchas otras industrias y que quizás son obvias para mejorar la experiencia de usuario y que en salud todavía no han llegado. Entonces, como tener la oportunidad de ir generando ese cambio es súper interesante. Oye, ¿y en esas mejoras estará la inteligencia artificial? Hoy día leía un post no sé si era LinkedIn o en Facebook, que hablaba sobre lo que la inteligencia artificial podría traer a la telemedicina, o sea, el tema de los diagnósticos, el análisis de datos, ¿no es cierto?, en bulk o en masivo. ¿Hay algo ahí que ustedes estén considerando sobre eso? Ahora que es un tema muy candente. Sí, no, de todas maneras. Conversamos yo creo todas las semanas o todos los días, pero al mismo tiempo también somos cuidadosos y de hecho uno de los consejeros médicos de Examen además de ser médico, es justamente experto en inteligencia artificial. De hecho, él está terminando como su doctorado y como su tesis, siendo médico, es de inteligencia artificial, entonces sabe mucho, pero al mismo tiempo somos muy cuidadosos y también hay que tener ojo como no caer en el hype, que es como el entusiasmo porque claro, ahora todos quieren ver inteligencia artificial aplicada a todo y eso también puede salir muy mal. Entonces, como hablábamos antes un poco, en salud cuando algo sale mal, sale muy mal. Sí hemos estado jugando Claro. internamente, porque con algo que sí hemos estado avanzando es con tecnologizar un poco los datos que recibimos de los laboratorios, que los laboratorios usan unos software muy antiguos y muy difíciles de acceder a los datos, entonces nosotros estamos haciendo esa pega ahora de tomar esos datos, transformarlos como en datos cuadrados y con eso generar indicaciones no con inteligencia artificial por el momento, sino que con inteligencia humana. Como si este examen está sobre este rango, el doctor te recomienda esto. Basta que el chatbot o la inteligencia artificial se equivoque una vez y hasta ahí llegamos. Ahí. Claro. Sí, bueno, dicen igual de que esto es solamente la punta del iceberg, o sea que estamos viendo cosas que
se están haciendo públicas, pero que hay otras cosas que están funcionando y que todavía no nos la quieren mostrar, o sea, que no están dando como migas finalmente de lo que está sucediendo en la inteligencia artificial. Y sí estoy de acuerdo en eso de que cualquier tipo de recomendación, en este caso, creo que tengo la misma opinión respecto por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la ley, a los juicios y todo eso, que siempre tiene que ser validada por un humano porque si no puede llevar a consecuencias muy malas, como dices tú. Quiero moverme para cerrar un poco tu experiencia y lo que estás viviendo ahora. Quería preguntarte igual, porque ustedes son una empresa, yo no sé si diría pequeña, me estás diciendo 150 personas, sí, pequeña Sí. quizás comparado Claro, a Arjona, Microsoft, a Uber, no empresas, sé, claro, no, cualquiera, claro, sí. pero creo que son una empresa que ya tiene, diría que se está acercando a ser una empresa mediana. ¿Cómo ha sido esa evolución en el sentido de empezar siendo una startup hasta ahora? No sé si ustedes han levantado igual, se han levantado más fondos, más presupuesto para seguir, y con eso contrastándolo con la validación del producto también, que eso es lo más importante para hacer, como se le dice, el even out, es cuando ya empiezas a obtener ganancias del capital que se les entregó. Claro. Sí, bueno, bueno, cuando yo llegué a Examedia éramos como 10 personas, como te decía, ahora somos como 150, entonces me ha tocado ver harto, llegar a mucha gente y también cambiar mucho las dinámicas, o sea, cuando yo llegué teníamos un stand-up meeting todas las mañanas, todo el equipo, desde el CEO para abajo, todos reportábamos lo que íbamos a trabajar en el día. Y ahora con suerte nos vemos una vez al mes, casi como en la reunión de todo examen. Entonces ha sido bien interesante. Sí, nosotros, bueno, cuando yo llegué, Xamei venía recién de quedar en Y Combinator, y eso debe haber sido en octubre, noviembre del 2021. Antes de eso pasaron por Platanus Ventures, y ya como junio parece del año pasado anunciamos nuestra serie A. Entonces ahí vamos como, así vamos en términos de levantamiento de capital. Pero, chuta, ha sido súper desafiante, en verdad. Ha sido súper desafiante ver crecer a la empresa porque va sobre la marcha, en el fondo, y no hay tiempo como para ver el No bosque hay, en vez de los árboles. no hay tiempo para Eh, hacer una retro y claro, decir, sí, sí, sí. Y nada, como que las áreas las hemos cambiado harto, los roles. Yo he cambiado de rol muchas veces. Hay gente que también se ha movido de área muchas veces, hemos cambiado los cargos, los nombres de la área. Seguimos todo el rato intentando nuevas formas, y así hasta que lo logremos en el fondo. Y eso, bueno, es agotador, obviamente, pero también es súper rico para aprender como mucho en poco tiempo, y es parte de lo que uno asume cuando entra a una startup como de rápido crecimiento, que va a ser así. quiero hacer una última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Ustedes cómo son con esto de la comunicación, de lo que está pasando realmente adentro? O sea, porque he conocido casos de startups, de hecho justo médicos, que puede pasar un día para otro donde dicen, sabes que esto ya no puede seguir, o hay despidos y todo eso. O, ¿cómo es una comunicación interna en ese sentido? ¿Es transparente? ¿Es respecto, por ejemplo, en el término startup, es como el runway, lo que queda de tiempo, ¿cierto? ¿Si me puedes contar un poco de eso? Sí, yo creo que todavía hemos probado con distintos estilos de transparencia, yo creo, a lo largo que la empresa va cambiando. Por ejemplo, con el tema de los despidos, salidas de personas o renuncias, eh, va cambiando, o sea, no es lo mismo anunciárselo a 10 personas que a 150, yo creo. Y ahí yo creo que también todavía estamos buscando la fórmula. No somos tan transparentes como Netflix, no sé si has leído el libro de Netflix, pero ahí como que casi que un comunicado a toda la Radical. empresa sí, radical, un comunicado a toda la empresa: Juanito se fue porque era malo y se quedó con esto y lo echamos, así como demasiada quizá honestidad, o transparencia más que honestidad, que eso también puede ser complicado para el equipo. Pero sí, hay rotación, no sabría decirte si más o menos que en otras empresas. Obviamente se nos van comunicando y nada, pero sí, también, como te decía, en estas reuniones semanales, por ejemplo, ahí hablamos, o los líderes de Examei nos van bajando en el fondo cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal, van tratando de generar ese sentido de urgencia también, para que rememos todos para el mismo lado al final. Sí, bueno, hay harto que hablar de culturas también de distintas, de cierto, las empresas, pero sí, es bueno el contraste ahí que hiciste con ese libro de Netflix, o cómo cuentan que funciona dentro de Netflix. Oye, Francisco, no sé si te parece si nos movemos a otro tema que a mí que quiero quizá hablar sobre la forma en cómo nos conocimos y, bueno, para dar un poco de contexto a los que nos están escuchando, yo también escribo LinkedIn de forma regular, quizás no tan regular como antes, pero sí me gusta dar mis opiniones, bueno, escribo también y también
tengo un hobby que es leer, ¿cierto? O sea, me gusta mucho leer en la semana, poner mis reviews y en una de estas visitas a LinkedIn me encontré con el newsletter de Francisco y ese tiempo creo que fue como en mayo del 2022 en donde me suscribí a tu newsletter y empecé a recibir tus libros, pero me llegó un correo en donde me hizo escribirte de vuelta, porque creo que yo también estaba sintiendo un poco ese dolor, que es que Francisco en un correo, no sé si fue por octubre o noviembre, dice, me cansé de escribir en LinkedIn. Aquí lo tengo porque después tenemos todo un hilo donde seguimos conversando Sí, hasta ahora. y hasta Oílo. hace una hora. Soy malísimo, tengo que empezar un nuevo hilo. Y yo te contaba que yo también estaba pasando por esa misma situación. Hay un tema ahí bueno, hay varias cosas sobre esto, ¿cierto? Para los que nos dedicamos a escribir o a generar contenido, hay un tema de motivación, claramente. Hay un tema que también está muy ahora en boga, que es lo de estos cambios de algoritmo o cómo también están apareciendo Mm, estos servicios premium para, no sé, mejorar tu aparición en las redes. Bueno, sabemos de Twitter Blue, LinkedIn creo que todavía no tiene uno, pero Facebook creo que anunció, o Meta anunció que va a existir uno sí. también para esa plataforma. Está eso, está también como toda la inseguridad personal de Mm, lo que yo llamo como esta generación de voz sobre tuya, porque si tú escribes por un año vas a darte cuenta y ves como, es como ver tu código, para los developers es como ver tu código fuente hace un año, mm, te vas a tapar la cara de lo malo que lo escribiste, lo mismo con escribir y postear, es como, ¿por mm. qué estás escribiendo así, con este tono y todo eso? Entonces, si a lo mejor me pudieras hablar un poco de cómo llegaste a esa decisión y un poco cuál era el flujo que tú tenías escribiendo, cómo, cuando te das tiempo para escribir, cada cuánto posteabas y cómo llegaste al final a esta decisión de parar de escribir en LinkedIn. Claro. Sí, yo creo que así como contexto, bueno, a mí también me gusta mucho leer y bueno, de hecho tenemos hartas lecturas en común con Felipe, que ojalá alcancemos a llegar a comentarlas, si no queda para la segunda parte. Y como, bueno, en el 2020, empezando la pandemia, como muchas personas, fue como, bueno, estoy encerrado, es hora de empezar un nuevo proyecto. Y ahí sentía que estaba leyendo mucho, pero como que esas lecturas estaban quedando ahí nomás. Entonces se me ocurrió empezar a escribir como resúmenes, reseñas o artículos ya como con mi interpretación de ciertas ideas que había leído y que me llamaban harto la atención. Entonces yo empecé a escribir en un blog que está en ideasylibros.com. Ese era fue el nombre que se me ocurrió en ese momento. Y escribía muy, muy silencioso, por decirlo así, como que se lo mandaba a un par de amigos, me daba un poco de vergüenza, como que no agarraba tanto vuelo, etcétera. Después ya me fui soltando y después, bueno, yo también como antecedente, yo no uso mucho redes sociales, en verdad, no tengo Twitter, no tengo Instagram ni Facebook, ¿para qué decir TikTok? LinkedIn es como la única red social que tengo. Y entonces dije, oye, ¿sabéis qué? Quizás ya voy a traerme, voy a publicar esto y a lo mejor nadie lo ve, a lo mejor alguien lo ve, etcétera. Y ahí empecé a notar que LinkedIn era como un buen canal en el fondo para lo que yo escribía en el blog, llegara a más gente. Entonces partió como un medio, ¿cierto? Para darme a conocer o dar a conocer lo que yo hacía un poquito más. Y después, bueno, se acabó la pandemia, ¿cierto? Se empezó a acabar el tiempo también. Y después veía como cada vez más limitado mi tiempo para escribir como artículos más en profundidad, pero tenía, no sé, 10 15 20 minutos al día en que alcanzaba como a sacarme una idea de la cabeza y transformarla en un post de LinkedIn. Entonces así como que se dio bastante natural, digamos, y también me empezó a ir bien. Yo creo que rápidamente empecé a encontrar como los patrones que hacían que un post le fuera regularmente bien. Y como yo siempre tengo ideas y siempre que tengo una idea la anoto y después si la idea es como, tengo un Notion, un tablero que se llama como ideas de LinkedIn. Como todas las ideas, las prometedoras, bueno, las que estoy escribiendo, o así era antes cuando escribía más. Entonces no me costaba mucho mantener esa maquinaria andando. Partí como un par de días a la semana, después como hoy ya voy a ordenarlo un poco, 3 días a la semana. Y después fue como, oye, sé que me está yendo súper bien, veía que estaba como ganando seguidores como a buen ritmo, voy a hacerlo todos los días de la semana. Y ahí yo creo que fue como el fatal error en que el medio, que era como el medio era darme a conocer, se transformó en un fin, que es como ganar más seguidores en LinkedIn. Y ahí yo creo que yo mismo como que fui perdiendo como esa motivación o pasión de seguir haciéndolo. Y bueno, ahí también me fui encontrando con hartas cosas que tiene como exponerse tanto en redes sociales, siendo que LinkedIn es como la red social, yo creo, la que menos te expone en el fondo.
Pero igual van pasando hartas cosas, muchas de las que nombraste tú, Felipe, como, bueno, las reacciones de la gente. Siempre, por muy desconocido que uno sea, siempre hay haters también. Siempre hay como gente que va a odiar lo que tú haces y que te lo va a decir. Y también me pasó eso que sentía como que la forma que yo tenía de aproximarme a la escritura estaba cambiando por el hecho de buscar que los posts fueran como más virales, entre comillas. Entonces ya no estaba escribiendo como lo que me interesaba a mí, o lo que yo quería compartir, sino que era como la intersección entre lo que yo quería y lo que le iba a ir bien en LinkedIn. Entonces eso va coartando al final tu propia curiosidad porque se la vas poniendo, se la vas entregando a la plataforma al final. Como que el algoritmo dicta tu agenda al final. Y eso empecé como a darle vuelta a esa idea y estaba así escribiendo todos los días y un día dije, ¿sabes qué? Me aburrí, hice como un periodo de introspección, como de un mes, y ahí salió ese artículo que decía, ¿por qué me aburrí de escribir en LinkedIn? Y ahí explicaba como un poco lo que me había pasado, y claro, eso fue lo que dio pie a que conversáramos. Sí, a mí me pasa, y lo conversábamos esa vez también cuando hicimos una llamada, todavía me pasa de que esta necesidad de tener más seguidores, ¿cierto? De tener más likes, está también dictando mis siguientes libros. Entonces, Mm. unas veces como que, no sé, por ejemplo, creo que estos 2 últimos 3 meses he estado leyendo mucha ficción y como que llega un momento donde dice, ya, pero ¿cuándo vas a empezar a leer, no sé, un libro de productividad o un libro de startup, ¿cierto? Entonces, ese como pensamiento constantemente me está llegando cada cierto tiempo. A mí, no sé por qué he tenido esta racha de ficción ahora, pero me encanta leer misterio, me encanta leer thrillers y de suspenso y todas esas cosas, pero también me encanta lo otro, pero claro, esto como que empieza a dictar esta necesidad, ¿cierto? Y ahí sí a lo mejor tú pensaras en volver, o también he visto que has puesto lanzado unos nuevos correos y todo eso. ¿Cómo ha sido esa recuperación, esa rehabilitación de todo ese proceso que dijiste no más? Sí, nada, he estado más que nada tratando de reencontrarme con mi interés como genuino de escribir sobre ciertas cosas. Y he vuelto a postear varias cosas en LinkedIn, pero solo cuando siento que es el lugar y el formato para expresar esa idea. Y eso no se ha traducido así como más de un post a la semana. O sea, no sé, el otro día encontré una app súper buena para distraerse menos en el teléfono y fue como, no voy a escribir un artículo, ¿cierto?, de 10 minutos de lectura sobre una app. Es como una recomendación en LinkedIn, salió y bien. Entonces, como he tratado de volver a de tomarlo como un medio para expresar, hay ciertas ideas que es súper bueno expresar por ahí porque tienen más alcance, pero y también de proteger el tiempo que originalmente yo dedicaba como a las cosas que más me importaban a mí, aunque no fueran como tan populares, por decirlo así. Entonces estaba ahí escribiendo sobre otros temas y volviendo a escribir en... Bueno, bacán. Y ya no siguiendo los likes ni nada de No, eso. Ya. no, ya no, ya no. De hecho, ahí, bueno, parte del error fue que tenía como un Excel y toda la semana era como ya, ¿cuánto, cuántos seguidores llegaron como de una semana a la otra? Sí, también eso se relaciona, creo, pasando quizás a un tema, no sé si tenemos que entrar a hablar de esto, pero como un tema generacional también, de cómo estamos. Yo creo que estoy como ahí en el borde, diría, porque siento que no estoy como, he aprendido como esta necesidad de los likes, siendo que, Mm. cierto, a lo mejor gente 5 años más joven que yo o 10 años más jóvenes, como que ya nacieron como con esta cosa frenética. También creo que impacta mucho tu tiempo y eso creo que era una razón de por qué me gusta leer también, que es porque tu como span de tiempo de atención y por lo que te importa algo. Entonces es algo que también es medio generacional esto de estar en busca de aprobación, de likes, pero también por otro lado, cuando uno empieza un negocio, empieza, ¿cierto?, una marca personal, que entiendo yo que a lo mejor eso es lo que de alguna forma tú también querías hacer, como exponerte como tú, como con estas ideas y todo eso, Sí, de también, todas ¿cierto?, tiene maneras, una relevancia, claro. claro, no, de todas maneras. Y yo creo que al final uno no puede ignorar los likes, por decirlo así, especialmente si uno quiere como llegar a más personas con lo que uno hace. Hay que tratar de como tener ese desapego y entender que son como un punto quizás, como una coordenada, pero dentro de muchas otras cosas más que también te van guiando. Por ejemplo, algo súper importante para mí es cuando la gente me escribe por mensaje directo o me manda un WhatsApp o me manda un mail, como lo hiciste tú, para decirme, oye, ¿sabes qué? Esto que escribiste resonó mucho conmigo. Entonces, yo creo que también como quizás los likes no se pueden ignorar al final, es como parte del juego, parte del negocio. Pero hay que saber ponerlos como quizás como una estrella más en la constelación de todas las cosas que importan cuando uno quiere como escribir o quiere hacer cosas como en público.
Y es fácil concentrarse solo en esa estrella. Y ahí, bueno, creo que eso se llama como la ley de Goodhart, creo. Es cuando una métrica se transforma en un objetivo, deja de ser un buen objetivo. Es como cuando, no sé, si la productividad la mides en horas trabajadas, entonces la gente va a rendir menos porque se va a enfocar en trabajar hasta más tarde. Como ese tipo de cosas. O Claro, si te enfocas en hacer la mayor cantidad de ese ejercicio a la semana, a lo mejor va a hacer 14 sesiones, pero donde hiciste, no sé, una flexión de brazo en cada sesión. Como cuando te enfocas mucho en mejorar una métrica, se echa a perder como todo lo que estás logrando buscar. sí, estoy súper de acuerdo y viste ahí en el clavo con eso. Es como enfocarse solo en eso, siendo que hay muchas más otras cosas. A mí me ha pasado igual, creo que desde la vez que conversamos, que he simplificado también como mi motor también de generación de contenido, porque esto se puede, para los que a lo mejor nos están escuchando y piensan como en meterse en esto de crear contenido, videos, por ejemplo, en TikTok o los famosos hilos de Twitter también, hay un tema ahí que yo creo que es mientras menos te demoras en encontrar ese motor, es más fácil para ti sacarte todos estos prejuicios de likes. No hay que generar contenido, ¿cierto? Todos los días a la semana, como tampoco hay que generar 3 días a la semana, pero si a lo mejor eres constante con una vez a la semana o, ¿cierto? Con una idea que puedes trabajar bien, yo creo que por ahí parte más que la frecuencia y la cantidad de likes. Sí, de todas maneras. Al final hay que encontrar como un sistema que esté acorde a lo que uno quiere hacer y a lo que uno quiere lograr también. Y esa búsqueda yo creo que no se acaba nunca también. Claro, está ahí siempre Mm. pendiente y siempre en evolución. Hay otro correo que hace poco también recibí de ti, que se titula ¿Por qué es tan difícil hablar de política? Mm. Y este post también lo leí, me di el tiempo de leerlo y bueno, es un tema que está pasando en el mundo, creo, un tema de polarización, pero la pregunta que te quiero hacer sobre este post, lo vamos a dejar también en los links para que la gente lo pueda leer, es ¿cuál es peor, la política o la religión cuando hablamos de división de sociedad? Yo creo que el problema, lo voy a hacer, quita la pregunta, pero yo creo que no sé si uno es peor que el otro. Yo creo que el problema es como creer, y es de lo que aprendí leyendo como el libro que leí cuando escribí eso, es como no entender que la política y la religión son algo que no se escoge. Y esa es una de las ideas centrales de ese libro, que en verdad como la inclinación política que uno tiene y también la inclinación religiosa va mucho más allá de que la persona razonó y decidió, voy a ser de izquierda, voy a ser de derecha, voy a creer en Dios o no voy a creer en Dios. Y yo creo que ese tipo de creencias son súper dañinas porque en el fondo yo digo como, eso me justifica a mí mismo para pensar, ay, si yo soy de izquierda, los de derecha son tontos y por eso creen en lo que creen, entonces es imposible que nos sentemos a conversar porque son tontos, porque no entienden la razón. Cuando uno entiende que como que esas características, la religiosidad o la inclinación política, son parte como evolutiva de quienes somos, es mucho, al menos para mí fue mucho más liberador sentir como, ok, esta persona tiene una inclinación, por ejemplo, más liberalista, por ejemplo, porque creció en cierto tipo de entorno, se enfrentó a cierto tipo de cosas durante su vida, recibió cierto tipo de educación. Entonces, dado eso, ¿cuál es el terreno común que podemos encontrar entre los dos? Empezar a verlo como parte del terreno, más que como algo que se puede cambiar. Y una de ese libro, que se llama La mente de los justos, es como una de las grandes conclusiones, como que al final, razonando, uno no puede cambiar la opinión a nadie. Y yo le apuesto aquí a todas las personas que están escuchando que nunca se han sentado como a conversar con alguien y han logrado hacer que cambie de opinión solamente con argumentos. Y que eso no existe, en verdad que no existe. Entonces, cuando uno entiende eso, como que se abre todo un mundo de posibilidades, de entender y conversar y aceptar. Al menos a mí eso fue uno como de los libros que más me hizo pensar como el año pasado, y por eso también escribí como ese artículo, y también un poco volviendo a lo de recuperar mi interés original, porque es algo que en verdad como que en LinkedIn no tiene que ver con productividad, no tiene que ver con startups, no tiene nada que ver con eso, pero que a mí me parece que era como súper interesante compartir. Hay una parte acá en el artículo que tú lo llevas también a otro libro que lo tengo ahí en mi estante, pero todavía no lo he podido leer, que es el libro de Adam Grant, Think Again, que es Mm. una quizás de las razones de por qué también me gusta tener estas conversaciones, que es como preguntar y escuchar. Y estoy aquí en esta opinión tuya de sacar de la mesa, no podemos cambiar a la gente, a la otra persona. Tú dices acá, tomando este libro como referencia, que siempre lleva la conversación con preguntas.
básicamente. Es un estilo que a mí en particular me gusta mucho, me gusta más como ser más curioso que interpelar o dejarme llevar por una opinión. A mí la religión en particular también es una búsqueda para mí, no estoy casado con ninguna, me gustan ciertos colores de varias, pero eso es algo que también es importante para que, es como, es lo mismo con política, ¿cierto? O sea, si tú te casaste con un partido político, ya es como que tienes que aceptar ciertas normas o ciertas reglas, y eso te saca un poco de esta, o te pone no sé si te saca, pero te pone en una posición muy complicada con este mindset un poco más de preguntar, ¿cierto? Porque ya tienes que colocarte en otra parada, básicamente, ¿cierto? No sé qué piensas de eso. Sí, no, preguntar es un superpoder, un arte también, y bueno, escuchar y preguntar. Uno siempre, o la mayoría de las personas, como que siempre estamos escuchando para responder, y en vez de estar escuchando solo para escuchar. Y claro, ahí en la mente de los justos no hablaban tanto de cómo hacer que las personas cambien su opinión, dado que no se puede usar argumentos, pero sí lo hacían en este otro libro que se llama Think Again, de Adam Grant, que sí, ese libro se trata de cómo cambiar de opinión, uno, y cómo hacer que las otras personas cambien de opinión. Y porque eso es súper importante. Y claro, ahí me acuerdo que contaban uno de los casos de estudio que lo encontré bien interesante, eran personas que eran asesores especialistas en hacer que las madres accedieran a vacunar a sus hijos en Estados Unidos. En Estados Unidos está todo este movimiento antivacuna que ha comprometido harto como el sistema de salud en Estados Unidos Sí, y en el resto del mundo. O sea, sí. están reapareciendo como enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas. Entonces, estos son tipos que se dedican a conversar con esas madres y lograr convencerlas de que tienen que vacunar a su hijo. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Bueno, no lo hacen con argumentos. Esa es como la regla número uno. Y ahí él contaba que lo que hacen ellos es como escuchan mucho a las madres, entienden por qué a ellas ¿por qué les No, preocupa vacunar a su hijo? Y les hacen preguntas y claro. al final siempre logran conectar como el acto de la vacunación con lo que mueve a esas madres, que es proteger a sus hijos. Entonces, pero eso ellos lo hacen no con argumentos, no les dicen, no le muestran ningún paper que dice como que si usted vacuna a su hijo la probabilidad de... No, nada. Las escuchan, les hacen preguntas y después hacen que ellas mismas, como mediante la reflexión y el cuestionamiento, se den cuenta que quizás la mejor forma de cumplir lo que ellas mismas quieren no es no vacunarse, sino que es vacunarse. Qué Y interesante. sí, no, súper Sí. interesante, súper interesante. Aquí también mencionas tu interés por, dices tú que son los temas probablemente que más te interesan, la psicología y la ética. Y ahí es donde quizás me quiero mover como cómo es un poco luce tu rutina de lectura en los meses, en el año. Es como que tienes, pese a que tienes estos intereses bien importantes, ¿tú tienes alguna rutina donde dices quiero leer tantos libros como de esto en el año? O no sé, ¿cómo funciona eso? Mira, en verdad los últimos 2 años he estado más relajado. Sí, nunca pierdo, desde que empecé a leer como más en serio, que fue como hace 5 o 6 años, nunca pierdo como que la lectura la hago, siempre tiene algún momento sagrado en mi vida y casi siempre es en las noches. En otros, de hecho, el 2020, 2021 creo que casi que me preocupé mucho de leer siempre como 2, 3 libros al mes. Los últimos 2 años creo que no fue tan así, pero... Y ahora, bueno, yo, como decía, anoto mucho, anoto las ideas que se me ocurren para escribir y otra cosa que anoto siempre son todos los libros que veo en todas partes, que escucho, que leo. Los anoto como en una mega lista, que en verdad debe tener como 500 libros, y tengo otra lista como más condensada que dice como, no libros interesantes, sino que libros que me gustaría leer pronto. Y entonces ahí anoto como también el libro y también quién lo recomendó o dónde lo escuché recomendar. Y ahí lo que hago es que compro, ya sea en digital o en físico, porque me gusta leer como en los dos formatos, los próximos 3, 4 o 5 libros que me guste leer, y lo empiezo a leer como de a 2 o de a 3. Como eso siempre hago y se lo recomendaría harto a la gente que quiera como leer más, es leer varios libros a la vez. Que a la gente le sorprende, pareciera que fuera un mal consejo, pero es súper bueno porque, por ejemplo, puedes estar leyendo una novela, un libro que tiene que ver con lo que haces en tu trabajo y otro libro con otro tema. Entonces, si es la noche antes de dormir, claramente no quieres leer algo de tu trabajo, entonces puedes leer la novela y quizá en las mañanas o después del almuerzo un rato, sí tiene como más sentido leer algo como sobre tu trabajo, entonces eso te permite ir relajando un poco y mantenerte como siempre motivado. Como, es muy importante, como no puede ser como ningún libro vale la pena como que sacrifique tu hábito de lectura. Si un libro te está haciendo que no leas, entonces deja de leerlo porque perder tu hábito de lectura es mucho más grave que no terminar un libro. Eso es como súper importante. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. A mí me pasa que en las mañanas estoy más abierto a leer cosas más de negocio, técnicas, pero en la noche no quiero saber nada de eso. Entonces,
Es un Claro. buen consejo, creo yo. Yo lo he intentado, pero me gusta siempre tener más un libro, o sea, más, ¿cierto? Terminar uno primero. Tengo varios libros que a lo mejor te pongo a decir, me vas a retar de por qué los dejé, pero estoy de acuerdo con eso. No puede ser de que, claro, si te produce ansiedad un libro, de hecho lo hablamos con mi señora hace unos días, hay un libro que ella tiene ahí como pendiente que habla sobre el amor o sea, cuando tú lo ves de afuera y ves la descripción, puede ser muy interesante, ¿cierto? Pero a medida que vas entrando al libro y el autor se pone un poco más pesado con los tecnicismos o con cosas Mm. así, ya como que tu percepción puede cambiar. Entonces hablábamos justo eso de como la diferencia cuando uno ve el libro por primera vez y lo ve quizás con los ratings y con las recomendaciones de quien te lo dijo, pero después al entrar a las primeras 30 40 páginas ya como que quieres leerlo, pero está demasiado pesado. Y ahí hay un tema de Claro. culpabilidad donde no quieres seguir y eso al final, claro, como la gente puede pasar meses sin leer solo por esa promesa que se hace uno a sí mismo como de terminar un libro, ¿cierto? Sí, está como esa, casi un tabú dejar libro a media. Yo creo que es algo que queríamos hacer más seguido. A mí todavía me cuesta igual. Y por eso también es como tan importante como yo creo que el acto de recomendar un libro, y por eso yo también lo hago, es como hay harto valor, porque buscando como en internet es súper difícil encontrar libros, porque hay muchas reviews buenas, hay muchas reviews malas, hay demasiados libros, hay infinitos libros sobre todos los temas, entonces por eso yo siempre anoto como quién me lo recomendó o dónde lo vi, y con eso juzgo si lo voy a leer o no al final, como mucho más importante que las reviews de Claro. Amazon o las de Goodreads, es como, este tipo a mí me gusta cómo piensa, lo recomiendo por tal, entonces me entrego como a eso. ¿Y qué libros que tienes ahora en tu cabeza así como a la rápida para recomendar que tengas ganas así de leer en los siguientes meses? Justo ahora estoy leyendo un libro de Product Management, de hecho, que se llama Inspired, que está bien interesante. Es un poco, bueno, hay como distintas escuelas de Product Management igual, y hay como quizá una escuela como un poco más, que el Product Management se parece un poco más como a los proyectos, y hay otra escuela que es como el libro que yo estoy leyendo ahora, que es como que el Product Manager tiene que estar todo el día hablando con los usuarios, básicamente. Y ha sido súper interesante en el fondo para cuestionarse qué cosas hace uno, qué cosas no hace también. Y bueno, a los que les interesa la salud, recién terminé un libro que se llama Unhealthcare, así como que healthcare, no sé si se puede traducir mucho, pero es como antisistema de salud, una cosa así. Es de un tipo que es inversionista en capital de riesgo y que de hecho, bueno, invirtió en Examedi, por eso también conocí el libro, me lo recomendó nuestro CEO. Y él habla ahí de cómo hacer la salud del futuro. Y es súper interesante porque cuenta cómo vamos a hacer una transición en verdad en salud, que actualmente la salud está enfocada como en cuidar a la gente cuando se enferma y hacer que dejen de estar enfermos. Y la nueva salud se va a tratar de mantener a la gente sana, que nunca se enfermen. Entonces vamos a pasar como de salud reactiva a salud proactiva. Entonces él da como su visión de cómo vamos a hacer esa transición y cómo tiene que converger como la industria tradicional de la salud con las startups y los emprendimientos para llegar ahí. Entonces es bien interesante y también súper corto, así que si a alguien le interesa ese tema es bien bueno. Y de ficción, entiendo que a ti te gusta mucho Roberto Bolaño. ¿Hay algo que de él o de otro autor que estés con ganas de leer? Sí, mira, a mí me gusta harto la ficción. Bolaño a mí me encanta, pero siento que igual hay que, como para disfrutarlo un poco más, quizás hay como que haber leído un poco más de literatura antes, porque es como un escritor muy meta. Como que todos sus libros son sobre escritores o gente que está relacionada con la literatura de una forma u otra. Pero sí, por ejemplo, una escritora que me gusta mucho, chilena, es Lina Meruane, que tiene libros de ensayos y novelas también y son todos geniales. Y son breves también, o sea, como una buena introducción quizás a alguien que no lee mucho, vaya a su librería más cercana y compres un libro de Lina Meruane, una novela. Bacán. No la conocía, voy a ir a empezar a investigar un poco más de ella. Sí, me falta igual un poco más de leer más literatura chilena. Hay un tipo, quizás te lo puedo compartir, un tipo en Twitter, creo que cerca de Navidad se puso a tuitear, creo que es un autor, se puso a tuitear cuáles son los mejores libros de todos los países. O sea, Ya. hizo un tweet por cada país. Entonces me dio mucha felicidad cuando vi a Chile y ahí fue donde me empecé a, ¿Y a quién ver, salía en Chile? bueno, lo típico, ¿cierto? Allende, Mm, Neruda. Me interesó porque es como también como, no solo los chilenos, o sea, uno como que ha estado ahí, y que ha vivido, ¿cierto? Y conoce como lo más importante, pero como la gente de afuera también ve y reconoce a la literatura chilena. Entonces ahí hubieron varias sorpresas
Y de hecho creo que alguien después hizo como un Excel, como con todos los tweets separados por hojas por país y todos los libros. Claro, Ahí te lo puedo compartir si quieres está después, bueno. pero está súper interesante. Y sí, con cosas, países que uno nunca habría, ¿cierto?, esperado que hubieran tantos autores, no sé, Senegal, los de Japón, a mí me he leído dos de Japón ¿cierto?, de esa lista, o de Suecia, o los noruegos, que son como más como de este thriller medio negro, o novela negra, más de misterio. Voy a dejar incluso también ese thread de Chile, porque ahí van a haber muchas recomendaciones. Buenísimo. Francisco, Bueno, estamos... sí, cuéntame. no solo te iba a decir que yo seguramente voy a pescar todos esos libros y los voy a pasar a mi lista de libros interesantes. Bueno, bacán. Francisco, creo que tu teoría estaba en lo correcto. No alcanzamos a ver casi nada de todos los temas que teníamos, pero vamos a tener una Sí. parte 2 seguro. Y te quería agradecer por tu tiempo y quería pedirte si es que tienes algo, si quieres decir algo a la audiencia, algún mensaje que quieras dejar. Gracias, Felipe, por tenerme. Estuvo súper buena la conversación y ahí ojalá la gente pille la parte 2 y si no, bueno, la tendremos en privado nomás. Y bueno, si a alguien le gustó en el fondo las cosas que yo contaba, como les comentaba, yo escribo principalmente en mi blog, que es Ideas y Libros, y también hago un podcast con un amigo mío que es CEO y ahí conversamos, también los dos nos gusta leer mucho y vamos conversando sobre los libros que vamos leyendo y eso lo pueden encontrar bueno, como incrementalmente en Spotify o incrementalmente.com. Ahí tenemos como una web dedicada al podcast, así que sería genial verlos por ahí también. Perfecto, bueno, vamos a dejar todos esos links en la descripción y de nuevo te agradezco y que tengas súper buen fin de semana. Muchas gracias. Igual, Felipe, te pasaste.